Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Que las ricas bendiciones de Dios pueda colmar tu corazón, hermano y hermana, amigo y amiga que nos escuchas. Estamos dando inicio al programa, el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Viernes 13 de septiembre del año 2024, Javier Segura, tu amigo y servidor, dirigiendo este estudio. La lección número 11, apresado y juzgado. Para memorizar, decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14:36. Oramos para dar inicio a nuestro estudio. Dios y Padre Celestial, gloria, honra, alabanza y adoración sean dadas a tu nombre, Señor. Queremos bendecirte, glorificarte, engrandecerte y enaltecerte por tu gran amor y poder, misericordia y sabiduría. Señor nuestro, en el nombre precioso de Cristo Jesús, queremos suplicarte que tu gracia sin igual cale en nuestras mentes y corazones. Obra, oh Padre, en el nombre precioso de Cristo, en nuestras vidas. Por favor, Señor, cale en nuestros corazones. Obra, Padre Dios, moviéndonos a la fe, al arrepentimiento, a la conversión. Perdónanos y regenéranos para servirte y honrarte en todas las cosas. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Condúcenos en el estudio de tu palabra de este día, como todos los días. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. La lección 11 para este viernes 13 de septiembre nos trae las secciones para estudiar y meditar y preguntas para dialogar. Vamos a reflexionar en el pasaje del libro Deseado de todas las gentes, página 672, con dos fragmentos interesantísimos. Un fragmento, mejor dicho, de dos párrafos que dice: mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver este rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó, los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Fin de la cita. Con este fragmento podemos darnos cuenta lo frágil que son nuestras resoluciones y nuestras decisiones de servir al Señor por nosotros mismos, aferrándonos al yo, creyéndonos capaces por nosotros mismos de soportar las tentaciones y de
aguantar las pruebas, fracasamos, somos hundidos, somos aplastados por nuestras propias tentaciones, porque nuestra fuerza moral no es suficiente. Nuestra capacidad e ingenio, nuestra aparente condición de vencedores por nosotros mismos, apelando a la justicia y a la suficiencia propia, es tan frágil como la tela de la araña. Y eso es lo que es el yo mostrado de forma egoísta, de forma palpable, de forma clara, precisa. Por eso se impone la necesidad de no mirarnos nosotros mismos. Si Pedro, con humildad, hubiese reconocido la advertencia que Jesús le hacía y se hubiese empeñado en oración ferviente a contemplar el amor y el poder de Dios manifestado delante de él cada día en la vida, en el ministerio de Cristo, su fe hubiese quedado fortalecido y hubiese podido soportar la prueba y la tentación. No era necesario que Pedro cayera. Lo que Jesús le advirtió no era determinando el curso de su acción. Lo que Jesús demostró de Pedro con anticipación, con horas de anticipación, no era fijo, no era obligatorio que tenía que pasar por esa situación. Si él hubiese escuchado la advertencia de su Señor, si él hubiese prestado atención al mensaje de Jesús y hubiese utilizado los recursos que Dios pone a nuestro alcance para vencer la tentación y soportar la prueba, el cual es la fe en los méritos de Cristo, la confianza implícita en el poder del brazo omnipotente. Si Pedro hubiese apelado a la gracia divina, mostrando su única justicia que tenemos los seres humanos, que es nuestra gran necesidad de la gracia divina. El único argumento que tenemos para con Dios, que es irrefutable, es la gran necesidad que tenemos de la gracia de Cristo, obrando en nuestras vidas, para que podamos escapar del pecado, resistir las tentaciones y soportar las pruebas. Pero como Pedro no lo hizo así, cayó irremisiblemente en la condición que Jesús se lo había advertido. Esa es una clara explicación de cuál frágil es la naturaleza humana, y el fracaso es seguro para aquellos que se confían en sí mismos, despreciando la ayuda divina, porque eso fue lo que Jesús hizo al presentarle su futura caída, presentarle su gracia para que de antemano se apoye en él, y en el momento de la tentación de negarle, Pedro pudiese tener valor moral y espiritual de estar del lado de su Señor. En eso consiste la religión terrenal, la religión basada en el yo. Pedro amaba sinceramente a Jesús. Pedro amaba sinceramente a Cristo y sinceramente expresó su lealtad hacia él. Pero en el momento de la tentación, cuando vio la verdad, cuando vio que el peligro de su vida estaba sobre él, eligió salvarse a sí mismo. Qué contraste el de Cristo. En la cruz del Calvario, Jesús, al no depender de sí mismo, no procuró salvarse a sí mismo. En Getsemaní, cuando podía elegir escapar de la condenación, rehuyendo la copa de la ira de Dios, Jesús, en cambio, eligió poner su vida por la nuestra. Pedro no fue capaz de poner su vida por su Señor, porque se basaba en el yo. La vida de Cristo estaba escondida en su Padre. Por la fe implícita, el Señor Jesús dependía de su Padre Celestial, y el amor de Dios por ello moraba en él, y él se había olvidado de sí mismo. Sus intereses egoístas, la preservación de su vida, no era el
el fundamento de su vida, sino rendirse por completo a su Dios y obedecer las órdenes divinas. Y en este caso, la voluntad del Padre era que él fuese conducido al Calvario y diese la vida en lugar del pecador. Y Jesús acató esa orden a pesar del dolor, el sufrimiento que ello suponía. Qué contraste con Pedro. Él, en cambio, confiaba en sí mismo y por eso no pudo mantener su amor hacia su maestro y mostrarse leal y estar a su lado, a pesar de las acusaciones y advertencias que podría recibir. Preguntas para dialogar. A la luz de Marcos 14:9, que dice así: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Cómo vemos que se está cumpliendo otra de las predicciones de Jesús? Algo aparentemente muy improbable, dadas las circunstancias en que fue predicho. Muchos corazones en la historia de la iglesia, durante todos estos siglos y en la actualidad, muchas personas son motivadas a acercarse a Jesús a pesar de sus pecados, porque esta mujer hizo esto por él. Y muchos se ven en la imagen de la mujer y hacen algo parecido, rindiéndole su vida y su corazón a Jesús. Compara y contrasta a Judas y Pedro. ¿En qué se parecían y en qué se diferenciaban a la luz de la manera en que actuaron según el relato de la pasión? Judas, con sus defectos de carácter igual que Pedro, tenía una ventaja que Pedro no tenía: educación y cultura. Él era el más aventajado y fue puesto en la administración del grupo como el tesorero y administrador de los bienes que tenía el grupo. Judas, igual que Pedro, vio el amor de Cristo hacia él y hacia la humanidad. Vio su ternura, su cariño, su rostro amable y bondadoso, sus palabras de amor, compasión y su poder. Vio a los enfermos sanar, a los muertos resucitar, a los endemoniados ser restaurados. Pero Pedro le fue abriendo su corazón a Jesús poco a poco. Judas se fue aferrando a su pecado de codicia y avaricia más y más. Pedro fue vencido por el pecado. Judas también fue vencido por el pecado, pero Judas no ejerció fe, no se acostumbró a depender de su Señor, no lo buscó en oración, no procuró la salvación. Pedro, aunque lo negó, procuró el perdón, pues vio el rostro amable de Cristo, vio ese rostro compasivo y tierno, vio en él el perdón y lo conmovió hasta su ser más profundo. Y con fe confesó su pecado. Hay quienes dicen que Judas, como estaba predicho que iba a entregar al maestro, estaba condenado. Eso no es cierto. El Señor no quiere la muerte del que muere, ni predice, ni predestina a nadie para perderse, como muchos piensan. Judas no estaba obligado a perderse. Judas desaprovechó día tras día la gracia divina. No se entregó por completo en los brazos del Señor. No ejerció fe constante para poder hallar fuerza y poder para vencer sus defectos de carácter. Y esto lo vencieron a él y terminaron por arruinarlo para esta vida y para la eternidad. Analiza el significado de la cena del Señor. ¿Cómo podemos hacerla más significativa en nuestra iglesia
y lograr que aumente el número de quienes participan en ella, exaltando a Cristo y su amor, exaltando su bondad y su misericordia. Muchos damos por entendido el amor de Dios y nos enfocamos en otras cosas de la religión, pero los que no saben que la religión, el centro de la religión es el amor de Dios para con nosotros, que nos dio a Jesús para que muriese, diese su cuerpo y derramara su sangre en lugar nuestro para redimirnos. Reflexionar antes y durante de la cena del Señor y después de la cena haría que cuando participemos de ella tuviésemos una conciencia, una comprensión más clara. La fe aferrada a Cristo haría que el yo se perdiera de vista y estuviésemos renunciando cada día, cada hora de nuestra justicia propia. Reflexiona acerca del hecho de que Dios dijo no a la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Qué significa el hecho de que Dios nos diga no? El Señor Jesús en su humanidad vaciló en tomar la copa de la ira, como ya lo hemos analizado. Y Jesús le sugirió: Padre, si es posible, no quiero tomarla, si es posible. Y si es necesario, si no puedo librarme de ella, no se haga como yo quiera, sino como tú. La respuesta del Padre es: no te la puedo dejar de dar. Tienes que apurarla hasta la última copa, hasta la última gota de mi ira. Eso nos indica que a veces el Señor permite el dolor, el sufrimiento, las pruebas terribles, el calor del fuego de la prueba, y a veces no nos deja, no nos libra del tormento, de la prueba, de la dificultad, para hacer de nosotros cosas mejores y darnos ricas bendiciones. Aunque Pedro defraudó grandemente a Jesús al negarlo, Jesús no lo rechazó. ¿Qué esperanza puedes extraer de este hecho para ti mismo? Que la religión de Cristo se basa en esto, no en que nosotros seamos justos, no en que nosotros seamos capaces de obedecer y servir a Cristo por nosotros mismos, sino que Jesús vivió y murió para ello, para darnos a nosotros lo que no podemos darle a Dios por nosotros mismos, es decir, un corazón arrepentido, contrito y humillado, un corazón convertido, perfeccionado por la obediencia a los mandamientos de Cristo, obedeciendo su santa ley. Solo su gracia, solo su bondad infinita, aceptada en el corazón, solo contemplando a Cristo, únicamente dedicando tiempo a ver la altura, la anchura y la profundidad de este amor, puede el corazón de perderse de vista al yo suficiente y temblando vivir sirviendo a Cristo, aferrado solo a sus méritos, esperando solo su ayuda y su sostén. Y si caemos, si nos falta la fe y desobedecemos los santos mandamientos, entonces podemos encontrar en Cristo no un amo severo, no un Señor cruel y vengativo, sino un Padre amante, que aunque le disgustan nuestros pecados y aunque rechaza nuestra mala conducta y proceder en palabras, pensamientos, intenciones, propósitos y actos externos, nos ama a nosotros con profundo amor, ternura y cariño, y nos aceptará, nos perdonará y nos reconciliará con Él y nos capacitará para seguir con Él hasta que se perfeccione nuestro carácter y hasta la eternidad. La lección 11 para este viernes 13 de septiembre nos ha traído el estudio para estudiar y meditar y preguntas para dialogar. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Nos sentimos sumamente agradecidos por la palabra que hemos estudiado. Gracias por estos episodios de tu vida, de Judas y de Pedro, en la cual hemos reflexionado. Revélanos tu amor y tu poder. Capacítanos, oh Dios, para honrarte y servirte con todo el corazón, para conformar nuestra vida a tu santa ley. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.
La lección 11, apresado y juzgado. Para memorizar, decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14:36. Javier Segura, tu amigo y servidor, te dirige la palabra. Hoy, viernes 13 de septiembre del año 2023, mediante este programa, el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Nos despedimos de cada uno de ustedes deseándoles las más ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.